¿Cuáles crees que son los elementos principales que hacen funcionar a nuestra capitalista sociedad? ¿Qué te viene a la mente? Tal vez el trabajo, la escuela o el dinero. ¿Qué tal las empresas, el transporte o las tareas? Sería lo más importante, ¿no? ¿O acaso se nos escapa algo? Un detalle pequeño que podríamos estar olvidando. Algo sin lo cual podría desplomarse nuestro modelo económico y nuestro modo de vida actual. ¿No? ¿Nada? Descuida. Al sistema también se le olvida. Después de todo, nos han educado para olvidarnos de nosotros mismos. Yo soy Dunkel y hoy trataremos de no explotar. Hay ocasiones en las que tenemos muchas cosas que hacer, así que nos administramos y comenzamos a trabajar. Pasamos horas sin descanso, pero logramos cumplir con los tiempos, solo para descubrir que hay más deberes y un tiempo que parece no rendir. Entonces planeamos otra vez, logramos cumplir, para encontrarnos con un bucle que tiende al infinito. Para el mundo productivo, esto es algo normal y hasta deseable. Pero para las personas que a veces necesitan descansar, no tiene nada de normal, pues al tener una carga de trabajo tan exigente y poco o nada de tiempo libre, pueden causarles una crisis psicológica que comúnmente se conoce como burnout. Y no se trata de cuando haces takedowns a los competidores. Hablo de un burnout que no divierte, que se consume tu tiempo, tu mente y hasta tu felicidad o tu vida. En nuestra formación solemos tener muy presente la necesidad de sentirnos útiles, de demostrar que sabemos hacer cosas, de presumir talentos y de destacar, pues de ese modo le hacemos saber a los demás nuestras capacidades, pero colateralmente le estamos informando a la sociedad los roles que podemos asumir. Y esto no tiene por qué estar mal, pues al asumir roles sociales nos estamos integrando a ciertos grupos y se satisface nuestro deseo de pertenecer. Bueno, eso dice el esquema que nos enseñan, pues lo que no se dice es que habemos algunos que no encajamos en todos esos patrones. Independientemente de eso, cuando, dentro de nuestro día a día, decidimos ponernos una meta, sabemos que trataremos todas las formas posibles para cumplirla. Pero ¿qué pasa cuando no la decidimos, sino que nos la imponen? Entonces la cosa cambia, pues ya hay situaciones que dependen de ello. Cosas como la calificación, el trabajo o la propia estabilidad económica se ven en entredicho. Así que no dejan espacio para fallar y exigen de nosotros cada vez más. A pesar de que esto pasa en muchos entornos, en donde se sale completamente de control es en lo laboral, pues no se puede arriesgar el puesto de trabajo, el estilo de vida y mucho menos el sustento. Las empresas, al darse cuenta de esto, en lugar de comprender a aquellos que mantienen saludable y productivo a su negocio, deciden sobreexplotarlos. Pues por desgracia, los tiempos actuales son tan difíciles que los que deciden quién se queda y quién se va, saben que nadie quiere arriesgarse a ser reemplazado y tras promesas de éxito financiero, ascensos o estabilidad, tienden a sacar aún más jugo de su fuerza laboral. Esto se puede ver sin mucho esfuerzo en las empresas famosas que producen videojuegos. Según reportes de State of the Game Industry y la Game Developers Conference, indican que solo en 2016, alrededor del 67% de los trabajadores que desarrollan juegos AAA han sufrido de burnout y aún peor, gran parte del estrés que sufren y de la sobrecarga de trabajo que tienen es debido a que el 66% de sus compañeros ya han sido despedidos. Y estos datos son los más evidentes, pues son compañías que suelen estar en el ojo público. Sé de primera mano que la industria bancaria también se vale de esto. Conozco una persona que me contó que cuando apenas cumplió la mayoría de edad, tomó una oferta de trabajo que le ofreció un banco. A ellos les conviene tener personal joven e ingenuo en sus filas, por el rol que tienen de cara al público. Sin embargo,
Aproximadamente 5 años después, tras la promesa de un ascenso, le exigían más trabajo. Esta chica me contó que su hora de salida era a las 4 de la tarde, pero terminaba trabajando mucho más, incluso hasta las 10 de la noche. Al pasar los años, ella alcanzó un mejor puesto, pero colateralmente su salud estaba deteriorándose. Cabe mencionar que gradualmente le pedían trabajar más. Todo apuntaba a que querían que ella se rindiera para así despedirla y evitar pagarle lo justo, cosa que terminaron logrando, pues su salud empeoró lo suficiente como para dejarlo antes de que algo peor pasara. Comento esta situación para hacer notar las consecuencias del burnout. La chica que me contó su experiencia tuvo problemas gástricos severos, pérdida de cabello, pérdida de peso y un semblante que solo he visto en gente anciana. Pero eso no es lo peor, pues también tuvo daños psicológicos encabezados por la depresión, un sentimiento profundo de derrota y la autopercepción de creerse incapaz de hacer su trabajo. Como mencioné en el video de la procrastinación y la depresión, la realidad de la gente se distorsiona y se vuelven incapaces de rastrear la fuente del problema. En el caso que comenté, ella no culpó a los responsables, sino que se señaló a sí misma. Sería espléndido que este fuera un caso aislado, pero no lo es. Este padecimiento tan normalizado ataca incluso en el área académica. Según la web de estadística GetKnowledge, el 35% de los estudiantes de nivel superior de todo el mundo presenta burnout académico e incluso señalan casos como el de Corea del Sur, que llega hasta el 51% de sus estudiantes que superan el punto máximo que ya requiere intervención clínica, y este número solo es de sus estudiantes de secundaria. Y, como es de esperarse, los artistas no estamos exentos, pues somos el ámbito en el que parece que sufrir esta clase de consecuencias es casi un estándar. Según la International Research Journal of Education and Technology, alrededor del 86% de la gente que se dedica a actividades artísticas de manera profesional presenta burnout, y este es fomentado por la exigencia productivista que la mayoría adopta, pues al querer seguir el ritmo frenético que llevan las redes y las tendencias, estos van presentando algo llamado fatiga creativa, que se manifiesta en un bloqueo creativo duradero. Aunado a esto, los creadores de contenido reportan la llamada fatiga del algoritmo, que es el agotamiento físico y mental que experimentan al querer alcanzar el frenesí de las redes en donde publican. Se manifiesta reduciendo la cantidad de contenido que hacen y poco a poco pueden hasta desistir. Como creativos, además de tener nuestra mente al límite con la carga de estrés e incertidumbre, tenemos el elemento que funciona como si fuera el movimiento final de un juego de peleas, pues la hipergeneración de contenido artificial masificada plaga cada rincón en los que los artistas se mueven. De donde tenían oportunidades de trabajo o exposición, ya solo se ven repeticiones estandarizadas y carentes de personalidad, que hacen aún más difícil poder encontrar en dónde es que está la verdadera propuesta, y deja al artista con la necesidad de hacer más y más para lograr ser notado. Sin embargo, en el camino caen muchos. Algunos agotan sus ideas, aplanan su estilo o caen víctimas de la depresión. Otros simplemente optan por desistir. Pero como ya es costumbre, cuando el mundo está en llamas, me toca decirte que esto no tiene por qué ser así. Pues cuando la vida acelerada en la que estamos insertos exija dar todo de nosotros, siempre podemos optar por dejar espacio para recuperarnos. De hecho, es lo más saludable. Nuestro cuerpo siempre va a necesitar tomarse un descanso cada que sufre una jornada agotadora. Y a pesar de que alguien pueda decir, ¿de qué estás cansado si en el trabajo estuviste todo el día sentado? El agotamiento mental y emocional tiene manifestaciones físicas bastante reales. Y ya sé que estarás pensando, pero en lo que descanso puedo hacer esto o lo otro, para no perder el tiempo. Pues no puedes estar más equivocado. Para empezar, tomarte un break para ti nunca va a ser una pérdida de tiempo, pues estamos hablando de tu estabilidad mental y física.
Y para continuar, tener el estrés de estar perdiendo el tiempo mientras descansas, irónicamente, te impide descansar. Está demostrado en diversos estudios que el ocio es completamente necesario. Esto es un tema que tal vez profundizaré en otro video, pero lo principal a resaltar es que siempre vamos a necesitar de momentos en los que solamente estemos recuperando esa hipotética batería que todo el tiempo drenamos en los deberes. Ten en cuenta que, a pesar de que quieras exigirte al máximo para destacar, muy pocas cosas ameritan sacrificar tu salud, y a pesar de que se te haya enseñado a que puedes dormir menos para hacer más y así llegar a la meta antes, las consecuencias de despreciar a tu persona para ponderar los intereses públicos pueden ser incluso irreversibles. A pesar de que la vida está planeada a modo de competencia, tú eres quien decide qué reglas conviene flexionar. Con esto no estoy sugiriendo que no debes esforzarte en lo que hagas, y mucho menos que debas desistir, pues a lo que quiero llegar es a remarcar que debemos cuidar el equilibrio entre lo que nos exigimos y lo que dejamos que nos exijan. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche menciona en su obra Humano demasiado humano que quien no dispone de 2/3 de día para sí mismo es un esclavo, no importa a qué se dedique. Curiosamente, el que alguien mencione algo así desde 1878 ya nos deja ver que este problema para nada es algo nuevo. Poner el freno en medio de tanto frenesí es un acto casi revolucionario que te permitirá no solo recuperar tus energías y conservar tu salud, sino que te dará la capacidad de tomar decisiones más lúcidas y meticulosas, pues ya no estarás bajo el estrés que suele ahogarte la mente. Tengo que mencionar que, a pesar de que la culpa por no estar haciendo algo productivo asalte tus pensamientos, esta no debe dominar tu relajación, pues es ella la que se encarga de pedirte que no te detengas. Sé que lidiar con eso no suena sencillo, pero es algo bastante necesario. Si tú que estás viendo este video trabajas sin descanso por jornadas largas y tu rutina está llena de estrés, probablemente estés viviendo burnout. Así que, tómalo con calma, piensa en la gente que te quiere o te estima, reconoce el buen trabajo que haces y tómate un respiro. El mundo es mucho más grande de lo que la rutina te deja ver. Seguramente puedes bajar el ritmo, y si en donde estás no te lo permite, tal vez es hora de mirar en otra dirección. Deja en la caja de comentarios ¿qué cosa has dejado de hacer por no tener tiempo? Yo debo darme el espacio para tocar guitarra. Si te gustó este video, suscríbete y así seremos más haciendo ruido. Y recuerda compartir. Por ahora es todo. Nos vemos en otro momento.